¿Alguna vez has tenido la sensación de que un objeto antiguo parecía tener una historia propia? ¿Qué pasaría si una muñeca de porcelana pudiera revelar secretos de un pasado olvidado? Acompáñame a descubrir los misterios que esconde una antigua casa y su misterioso guardián. Pero antes, recuerda comprobar si estás suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Vayamos a la historia. Los secretos de la muñeca. Nunca imaginé que comprar una casa cambiaría mi vida para siempre. Estaba algo envejecido, con sus paredes que contaban historias de un tiempo que quedó atrás. Creía que sería el lugar ideal para un nuevo comienzo. En uno de los primeros días explorando el lugar, encontré una muñeca de porcelana en una de las habitaciones de arriba. Estaba sentada en una pequeña silla, mirando a la puerta como si esperara a alguien. La muñeca tenía algo peculiar. No solo era su aspecto, con un vestido de época y un aspecto casi majestuoso, sino que algo en el aire cambiaba cuando yo estaba cerca de ella. En los días siguientes, cada vez que subía a la habitación, tenía la extraña sensación de que la posición de la muñeca no era la misma. Una hora, su mirada pareció seguir un rincón de la habitación, y en otro momento, sus brazos parecieron reposicionarse. Esto comenzó a perturbarme. Comencé a dudar de mi memoria, preguntándome si no estaba imaginando cosas. Pero la curiosidad era más fuerte y necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué estaba esta muñeca allí? ¿Quién la metió en esa habitación? Y lo que es más importante, ¿qué quería? Estas preguntas se me quedaban grabadas en la cabeza cada vez que entraba por la puerta del dormitorio. Y así fue como decidí averiguar más sobre la historia de esa casa y su misterioso ocupante de porcelana. Lo que no sabía, en ese momento, era que cada paso dentro de esa historia me llevaría más profundamente a un misterio que estaba lejos de ser simple o seguro. Curioso y un poco asustado, decidí que necesitaba entender más sobre ese extraño objeto que parecía tener vida propia. Empecé preguntando a los vecinos. Incluso el mayor solo recordaba algunas cosas de la familia que habitaba la casa. Hablaban de una niña que siempre iba acompañada de su muñeca de porcelana. Era como si la muñeca fuera real para ella, comentó una señora, mirando al vacío, como si tratara de llegar a recuerdos muy lejanos. Con una linterna en la mano, subí al desván, que olía a tiempo y a olvido. Allí, entre muebles viejos cubiertos de polvo y libros mohosos, encontré una caja polvorienta, llena de viejas fotografías y diarios amarillentos por el tiempo. Las imágenes mostraban a una niña rubia, siempre con la misma muñeca en su regazo. Parecían inseparables. Los diarios, escritos por la madre, detallaban la vida cotidiana de la familia, pero una figura se mencionaba constantemente con un afecto casi palpable, la muñeca de porcelana. Al hojear esas páginas, me di cuenta de que la madre trataba a la muñeca casi como a otra hija. Escribió sobre cómo la muñeca ayudó a su hija a superar la soledad de las largas tardes en esa gran casa, especialmente después de la trágica muerte de su esposo. Cada página del diario parecía revelar una capa adicional de conexión entre la niña y la muñeca, como si, de alguna manera, la presencia del juguete trajera consuelo no solo a la niña, sino a toda la familia. A medida que profundizaba en los recuerdos de esa familia, más parecía cambiar la atmósfera alrededor de la muñeca. Los pasillos de la casa, antes silenciosos y antiguos, ahora parecían susurrar con ecos de risas pasadas y secretos olvidados. Decidí que necesitaba saber más, necesitaba entender esta conexión. Quizás, al desentrañar los secretos de esa muñeca, finalmente podría entender la extraña atmósfera que se estaba viviendo en mi casa. A medida que pasaban los días y leía los viejos diarios, los fenómenos inexplicables comenzaron a ser frecuentes en la casa. Una noche, un ruido me despertó. Eran pasos, claros y distintos, como si alguien caminara por el pasillo. Mi corazón se aceleró mientras seguía el sonido, que me llevó directamente a la habitación de muñecas. Para mi asombro, la puerta, que estaba seguro de haber cerrado antes de acostarme, estaba abierta, como si invitara a alguien a entrar. Con la respiración tensa, entré en la habitación. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la muñeca, que ahora parecía mirarme directamente a través del espejo. Sin embargo, cuando me volví para mirarla,
ella estaba de espaldas, una imposibilidad que me heló la espalda. ¿Cómo podría estar mi reflejo en el espejo frente a mí? Sentí que una ola de frío recorría la habitación, y se instaló un pesado silencio, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y me acerqué al espejo. Estoy viendo cosas, me susurré a mí mismo, tratando de ignorar el miedo que comenzaba a invadirme. Pero entonces, sucedió otra cosa inusual, una pequeña risa apenas perceptible sonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí, solo la muñeca en su silla. Estos eventos me dejaron angustiada, pero también más decidida a entender lo que estaba pasando. En los días siguientes, el fenómeno no hizo más que intensificarse. Puertas que se cerraban solas, susurros que parecían llamarme por mi nombre, y siempre, esa mirada de la muñeca que parecía seguirme. Necesitaba ir más profundo, necesitaba desentrañar este misterio que ahora dominaba mi existencia. Tenía la sensación de que todas las respuestas estaban conectadas de alguna manera con esa muñeca y lo que representaba en esa casa. Mi búsqueda de respuestas se convirtió en una verdadera obsesión. Los diarios revelaron que la muñeca había sido un regalo de cumpleaños de la niña, dado por su padre el mismo día en que un terrible accidente le había quitado la vida. Parecía más que una coincidencia, parecía el destino. La muñeca, según las palabras de su madre, era la compañera inseparable de la niña, su consuelo en los días de soledad. Pero ahora, parecía que el vínculo entre ellos trascendía incluso la barrera de la muerte. En una noche particularmente tranquila, donde el silencio de la casa pesaba más de lo habitual, tomé una decisión impulsiva, tal vez guiado por la desesperación de desentrañar el misterio que me consumía. Coloqué la muñeca frente al viejo espejo de la habitación, el mismo que mostraba reflejos que no deberían existir. Respiré hondo, la atmósfera cargada de una anticipación casi palpable, y pregunté en voz alta, ¿qué quieres? El silencio que siguió fue sofocante. Entonces, un escalofrío recorrió mi cuerpo y el espejo comenzó a empañarse, como si un aliento frío lo tocara. En el vidrio empañado, comenzaron a formarse letras que escribían la palabra, recuerda, que pronto se disipó en la niebla. La revelación me sorprendió. Recuerda. ¿Pero de qué? ¿O quién? Las preguntas se multiplicaron y la sensación de ser observado se intensificó. Pasé la noche despierto, mirando a la muñeca que ahora parecía guardar secretos aún más profundos. Sabía que no podía volver atrás, necesitaba enfrentar el pasado de esa casa, esa familia, esa muñeca, para finalmente entender lo que significaba recordar. La revelación de la muñeca resonó en mi mente a medida que los días se convertían en noches. Volví a leer los diarios, y desafortunadamente descubrí que la niña murió trágicamente dentro de la casa. Me di cuenta de que la misión que la muñeca llevaba más allá del tiempo era mantener viva la esencia de aquella niña cuya vida se vio interrumpida de repente. Llegué a entender mi papel en esta historia. Ya no era solo una residente de esta vieja casa, era una guardiana de la memoria que ella eligió recordar. Esa larga noche, después de enterarme de lo sucedido y aceptar mi misión, el aire se volvió denso, casi palpable, como si el pasado se hubiera unido al presente. Me quedé de pie junto a la muñeca, observándola a la tenue luz de la lámpara, y sentí que me invadía una extraña paz. Era como si la niña estuviera allí, agradecida de que alguien finalmente entendiera su dolor y soledad. Entonces decidí convertir la habitación en un monumento conmemorativo. Limpié el espacio, desempolvé los muebles y coloqué las viejas fotografías alrededor de la muñeca, ahora claramente el centro de un santuario improvisado. Cada fotografía contaba una parte de la historia de la niña, cada sonrisa era un recuerdo de días felices. A partir de esa noche, los extraños fenómenos cesaron. La casa parecía más tranquila, como si estuviera satisfecha con el reconocimiento de su pasado. Sin embargo, la presencia de la muñeca todavía se sentía con fuerza. Pero ya no era una figura de terror, sino un símbolo de protección y memoria. Aprendí a convivir con este legado, respetando el espacio que ocupan la muñeca y la niña en la historia de la casa. Ahora, cuando los nuevos visitantes preguntan por la muñeca, cuento su historia, no como un fantasma, sino como la guardiana de una vida que, aunque perdida, nunca ha sido olvidada. Esta casa,
con todos sus misterios y sombras, se ha convertido en un lugar donde se conserva y se respeta el pasado. Espero que hayas disfrutado del misterioso viaje de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha puesto de los nervios o te ha despertado recuerdos, no dejes de compartirla en los comentarios, me encantaría saber si alguna vez has experimentado o escuchado algo similar. Y si te gustó el vídeo, dale like a apoyar el canal, y no olvides suscribirte para no perderte las mejores historias de terror. Hasta la próxima.